Estimados asociados de ALAT, colegas de la medicina respiratoria de Latinoamérica, población de Latinoamérica, en este miércoles 18 de marzo quiero comentarles el escenario en el cual está nuestro querido continente. Es de público conocimiento que estamos enfrentando una pandemia mundial iniciado temprano en el año, desde China, de la ciudad de Wuhan, con el virus nuevo que se llama COVID-19. Este virus altamente contagiante, un virus respiratorio, que produce una seria enfermedad pulmonar, similar al SARS, similar al otro coronavirus del Medio Oriente, está causando estragos en las poblaciones más vulnerables, en los ancianos y en los pacientes que tienen comorbilidades. En particular en aquellas pacientes que tienen comorbilidad como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal y otras comorbilidades que llevan a la inmunosupresión. Muchos países ya están enfrentando la etapa de mitigación. Esto significa que el virus circula entre la población y que hay muchos contagiados, muchos enfermos. Y los datos que nos vienen de aquellos países que ya han estado en esta etapa por algunas semanas, nos dice que el 80% de los pacientes sufrirán una enfermedad autolimitada, pero hay un 20% que será moderada, un 5% que probablemente tendrá una enfermedad severa, y aquellos que requieran asistencia ventilatoria llegarán las tasas de mortalidad hasta aproximadamente la mitad de ellos. Esto termina siendo con una mortalidad que, si bien podría parecer entre todos los pacientes no tan alarmante, que se discute que es entre el 1, el 2 o el 4%, dependiendo de las características poblacionales del lugar donde se está desarrollando el brote epidémico. Tenemos que reconocer que es entre 10 y 15 o 20 veces más grave que la epidemia de influenza por H1N1. Y también debemos reconocer que las medidas terapéuticas con las cuales contamos hoy en día son escasas, y todavía muchas de ellas en etapas de investigación para ver la efectividad en términos de limitar el virus dentro del organismo, o de disminuir la morbilidad, acortar el periodo de estado de la enfermedad o prevenir las muertes. Es por eso que el principal mensaje que tenemos que tener hoy es que es una enfermedad absolutamente prevenible. Es una enfermedad que, con medidas de contención, como se están organizando en muchos lugares del mundo, como por ejemplo en nuestros países, si tomamos la distancia social apropiada, si nos lavamos las manos en forma adecuada, esto significa cumpliendo con las normativas que emanan de la Organización Mundial de la Salud, y si utilizamos el alcohol en gel cuando no es posible, un alcohol al 70%, si evitamos que aquellos pacientes que ya sabemos que están contagiados sigan en contacto con la sociedad, los aislamos en las instituciones, en los hospitales, cuando estamos en etapa de contención, si generamos entre los contactos el aislamiento que llamamos cuarentena por el periodo que entendemos que es el periodo posiblemente de incubación de la enfermedad, aproximadamente 2 semanas, y si generamos el aislamiento social con la distancia que se recomienda, las primeras poblaciones que estuvieron expuestas han demostrado que han podido detener la hemorragia, la epidemia. El R0 está cayendo por debajo de 1 en China, están conteniendo la expansión del virus. Es por eso que tenemos una responsabilidad mayúscula en Latinoamérica. La gran mayoría de los países están teniendo casos, y todos esos casos
en su gran mayoría son casos importados y los contactos de los casos importados. Prontamente veremos, sin duda, que tendremos casos autóctonos que no podremos identificar el nexo epidemiológico y ya pasaremos a la siguiente etapa. Pero es necesario que tomemos estas medidas que estábamos hablando. Sin duda esto impacta sobre la economía de los países, impacta sobre mucha población, impacta sobre los viajes, impacta sobre la capacidad de trabajo, la capacidad de producción y por supuesto sobre las economías nacionales. Pero debemos hacerlo. Esta es la oportunidad. Este es el momento de hacerlo. Cuando lo estamos observando, ya tenemos que ejecutarlo, más temprano que tarde. Cuanto más temprano lleguemos a esta etapa de contención, menos impacto tendrá sobre nuestra población. No olvidemos que países como España, como Italia, están sobrepasados en su capacidad de responder a la epidemia por los casos severos. Si esto llega a nuestros países, sin duda nos veremos sobrepasados también. Tenemos la oportunidad de hacerlo y debemos hacerlo ya. Sigamos estas recomendaciones que nos emanan de las organizaciones de salud, tanto de la Organización Mundial de la Salud, como de las organizaciones nacionales que toman decisiones en relación a la etapa de la epidemia en cada uno de los países. Seamos respetuosos y ejecutemos las órdenes que nos están dando. De este problema salimos todos. Si nosotros no cumplimos con estas normativas, ponemos en riesgo no solamente a la población a la cual nos debemos, sino que también ponemos en riesgo a nuestro entorno cercano y nos ponemos en riesgo nosotros mismos. Piensen ustedes que lo que es bueno para mí es bueno para ustedes y es bueno para toda la población. Lavémonos las manos, aislémonos, tratemos y cuidemos a los enfermos con enfermedad ya diagnosticada en lugares confinados para evitar la diseminación. Mandemos este mensaje a toda la población que estamos en momentos oportunos para contener. Desde ALAT hemos tomado decisiones muy duras, siguiendo los lineamientos que otras sociedades hermanas han realizado en relación a esta eventualidad. Hemos suspendido todas las actividades académicas, formativas, que tendrán o que tendrían lugar en estos próximos 2 meses. De hecho, también hemos suspendido el 13 Congreso de Medicina Respiratoria, ALAT, a realizarse en Buenos Aires entre el día 1 y el 4 de julio, y lo hemos postergado para la primera semana de diciembre. Es necesario que nosotros, que somos profesiones esenciales, los médicos, los enfermeros, los agentes sanitarios, tomemos conciencia y desarrollemos las acciones que nos comandan. Es necesario que nos resguardemos para dar atención a nuestros pacientes. Es necesario que nos resguardemos para cuando salgamos de esta eventualidad podamos comunicar esta experiencia que nos toca en forma única a la comunidad científica, qué nos pasó, cómo actuamos, cómo podemos aprender de nuestros aciertos, pero también de nuestros errores. Estimados amigos, esperamos prontamente superar esta eventualidad. Esperamos que sea con el menor impacto posible contra nuestra población y podamos volver a encontrarnos y a trabajar y a pensar en conjunto para tener una Latinoamérica sana, una Latinoamérica pujante, una Latinoamérica igualitaria, y que la colaboración científica, técnica, resurja de estos problemas para hacernos entre todos más fuertes, más sanos y más solidarios. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos pronto cuando esta eventualidad, esta pandemia, podamos superarla entre todos. Buenas tardes.